El universo está lleno de misterios. Miramos a las estrellas y nos preguntamos sobre sus secretos. A veces, las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Se pueden encontrar en los patrones y relaciones que gobiernan nuestro mundo, como el teorema de Pitágoras. Este teorema, que lleva el nombre del antiguo matemático griego Pitágoras, ha fascinado y desafiado a las mentes durante siglos. Pitágoras vivió alrededor del siglo VI a.C. Creía profundamente en el poder de los números. Veía las relaciones matemáticas como la clave para comprender el universo. El teorema que se le atribuye es un testimonio de esta creencia, demostrando una relación fundamental entre los lados de un triángulo rectángulo. Este teorema es más que un concepto matemático abstracto. Tiene aplicaciones prácticas en campos como la arquitectura, la ingeniería y la navegación. Comprender el teorema de Pitágoras abre una ventana a la elegancia y el orden del universo que habitamos. Antes de profundizar en el teorema en sí, tomemos un momento para comprender los triángulos rectángulos. Un triángulo es una figura cerrada con 3 lados y 3 ángulos. Un triángulo rectángulo es un tipo especial de triángulo, donde uno de los ángulos es un ángulo recto, que mide 90 grados. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres específicos. Los 2 lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El lado opuesto al ángulo recto, el lado más largo, se llama hipotenusa. El teorema de Pitágoras se centra específicamente en la relación entre estos 3 lados. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados. En términos más simples, si denotamos la longitud de los catetos como A y B y la longitud de la hipotenusa como C, el teorema se puede expresar como la ecuación A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esta elegante ecuación tiene profundas implicaciones. Nos permite calcular la longitud de cualquier lado de un triángulo rectángulo si sabemos las longitudes de los otros 2 lados. Esta relación aparentemente simple tiene aplicaciones de gran alcance en varios campos. Digamos que tenemos un triángulo rectángulo donde un cateto mide 3 unidades y el otro cateto mide 4 unidades. Para encontrar la longitud de la hipotenusa, podemos usar el teorema de Pitágoras. Paso 1. Elevar al cuadrado la longitud de cada cateto. 3 al cuadrado es igual a 9 y 4 al cuadrado es igual a 16. Paso 2. Sumar los cuadrados de los catetos. 9 más 16 es igual a 25. Paso 3. Calcular la raíz cuadrada de la suma para encontrar la longitud de la hipotenusa. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo mide 5 unidades. Sección 5. Más allá del aula. Aplicaciones del teorema de Pitágoras en el mundo real. El teorema de Pitágoras no se limita a los libros de texto y las aulas. Encuentra aplicaciones prácticas en varios campos. Los arquitectos lo utilizan para calcular las pendientes de los tejados y las longitudes de las vigas de soporte. Los ingenieros lo utilizan para diseñar puentes, edificios y otras estructuras. Los navegantes utilizan el teorema para determinar distancias y trazar rutas. Por ejemplo, si un barco navega una cierta distancia hacia el norte y luego una cierta distancia hacia el este, se puede utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia más corta de regreso al punto de partida. Sección 6. Midiendo lo inaccesible. ¿Cómo el teorema nos ayuda a determinar distancias indirectamente? Una de las aplicaciones más fascinantes del teorema de Pitágoras es su capacidad para ayudarnos a medir distancias indirectamente. Imagina que necesitas saber la altura de un árbol alto. No puedes subir al árbol para medirlo directamente. Sin embargo, puedes utilizar el teorema de Pitágoras. Al medir la distancia desde la base del árbol hasta un punto donde puedas ver la parte superior del árbol y conocer el ángulo de elevación, puedes crear un triángulo rectángulo. La altura del árbol se convierte en la longitud desconocida de uno de los catetos. Utilizando el teorema de Pitágoras, puedes calcular la altura del árbol sin siquiera moverte del suelo. Sección 7. Pitágoras entre nosotros. Ejemplos cotidianos de la relevancia del teorema. El teorema de Pitágoras no es solo un concepto matemático abstracto, está entrelazado en el tejido de nuestra vida diaria. Cuando apoyas una escalera contra una pared, estás creando un triángulo rectángulo.
La longitud de la escalera es la hipotenusa, y la distancia desde la pared hasta la base de la escalera es uno de los catetos. Conocer esta relación puede ayudarte a determinar la colocación segura de la escalera. Incluso algo tan simple como colgar un cuadro recto en la pared implica el teorema de Pitágoras. Al asegurarte de que las distancias diagonales desde las esquinas del cuadro hasta el punto de suspensión sean iguales, esencialmente te estás asegurando de que el cuadro forme un ángulo recto con la pared. Sección 8. Conclusión. El legado perdurable del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, una ecuación aparentemente simple, revela una profunda relación que gobierna el universo. Desde el trazado de nuestras ciudades hasta el diseño de nuestros edificios, desde la navegación por los mares hasta la comprensión del cosmos, la influencia de este teorema es omnipresente. A medida que continuamos explorando el mundo que nos rodea, el teorema de Pitágoras nos recuerda el poder de las matemáticas para iluminar las conexiones ocultas que dan forma a nuestra realidad.